Buenas, soy Federico García, docente de Clínica Médica C. Hoy nos referiremos a compresión medular. El tema estará estructurado con un breve repaso anatómico que creo que es fundamental para la comprensión del tema, y luego nos centraremos en los aspectos clínicos de la compresión medular, haciendo hincapié en las diferentes etiologías y las patogenias que correspondan a dichas etiologías, para luego hacer un manejo de los exámenes a solicitar desde el punto de vista paraclínico y la importancia de los mismos y los diferentes lineamientos terapéuticos de acuerdo a las etiologías planteadas. Con respecto al repaso anatómico, recordamos que la médula es un cilindro contenido dentro del conducto raquídeo, la médula oblongata, que por arriba es la continuación del tronco encefálico, a nivel del primer nervio cervical, marcando su límite, y finaliza en una zona de afinamiento denominada el cono medular, que se continúa con un manojo nervioso que asemeja una cola de caballo, el filum terminale, que presenta dos ensanchamientos, un ensanchamiento cervical a nivel de C5 hasta T1, que es el reflejo de la existencia del plexo braquial, y un ensanchamiento a nivel lumbar que da origen al plexo lumbosacro a nivel de T9 y T12. Es importante destacar, y tiene implicancias clínicas, sobre todo para el diagnóstico topográfico, que si bien en la edad fetal la médula ósea y en la columna vertebral tienen la misma longitud, ya al nacer y luego con el crecimiento la columna vertebral crece en relación más que la vértebra, y lo que lleva o que trae como consecuencia es que detrás de los cuerpos vertebrales el segmento medular no corresponde a la misma vértebra. Hay como un pseudo ascenso medular. Como vemos en la imagen, la médula ósea es una continuación desde el tronco encefálico hasta su finalización en ese sector afinado que es el cono medular, y que luego del cono medular viene el filum terminal y posteriormente la cola de caballo. Como vemos en la imagen, casi toda la médula termina a nivel de L1 o entre L1 y L2, y por lo tanto, y como venimos diciendo, no coincide el sector medular con el sector vertebral o el cuerpo vertebral. Desde el punto de vista anatómico se pueden reconocer 31 segmentos, 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio, y de cada segmento medular sabemos que nace una raíz anterior o motora, que es el axón, es la prolongación axonal de la segunda neurona motora o motoneurona inferior, que está localizada en el asta anterior, como luego veremos, y que va a formar la raíz anterior y va a ir por el nervio hasta su músculo efector. Y una raíz sensitiva en la cual reconocemos en el ganglio raquídeo el cuerpo neuronal de la primer neurona sensitiva, que emite su axón vía ascendente, que podrá hacer sinapsis o no en las astas posteriores hacia centros superiores. Recordamos una vez más que al no coincidir el segmento vertebral lesionado o el segmento vertebral con el segmento medular, tendremos que calcular o tendremos que aplicar la regla o ley de Chipolt para poder calcular atrás de qué vértebra está qué segmento medular. Así, atrás de la vértebra de C1 a C7, el segmento medular que está por detrás de estas vértebras se suma 1, por ejemplo en una vértebra C5 el segmento medular que está por detrás será el C6, de T1 a T6 se suman 2, de T7 a T9 se suman 3, y de T10 a L1 por detrás está toda la médula lumbosacra. Desde el punto de vista anatómico macroscópico, la anatomía, desde el punto de vista anatómico, se reconoce un surco anterior por donde discurre la arteria espinal anterior, un surco medio posterior y un posterolateral con un tabique posterior, y tiene importancia, sí, desde el punto de vista clínico, y después como veremos en las diferentes etiologías, la vascularización. Hay que destacar que no existe un único vaso, no es una irrigación continua. La irrigación arterial medular deriva de varios vasos segmentarios, algunos ramas de las vertebrales, otros de la subclavia, otros de las ilíacas externas, dependiendo del nivel.
Llegan estos vasos a la médula y se dividen en ramas radiculares y se reconocen como dos grandes ejes, el principal o el eje espinal anterior que discurre por el surco anterior y dos ejes vasculares posteriores. La importancia clínica de la vascularización es que hay zonas medulares más susceptibles a la isquemia. Y después que al discurrir por el surco anterior, la parte posterior del cuerpo vertebral en algún crecimiento patológico puede interrumpir el flujo arterial del eje espinal anterior. Acá vemos la imagen típica de la estructura medular. En la imagen de la derecha vemos la arteria espinal anterior discurriendo por el surco anterior y al costado vemos la imagen típica de un corte transversal medular con la sustancia gris con forma de H, con un asta anterior que ahora vamos a ver y un asta posterior, y la emergencia de una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva con su ganglio raquídeo. Y además en esa imagen, cosa que es fundamental y que luego veremos, vemos los recubrimientos o las vainas de recubrimiento medulares, como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Desde el punto de vista anatómico y en un corte transversal, la imagen típica medular, reconocemos la sustancia gris, que es donde están los cuerpos neuronales, y por lo tanto en el asta anterior está el cuerpo de la segunda neurona motora o motoneurona inferior, cuyo axón, la prolongación, va a formar la raíz anterior, se va a reunir con la raíz sensitiva y formar un nervio e irá a su músculo efector. Reconocemos también un asta posterior, que es donde asientan los cuerpos neuronales de algunas segundas neuronas motoras, de algunas segundas neuronas sensitivas, cuya prolongación ascenderá por diferentes haces hacia vías superiores. Y en el asta lateral es el asiento de los cuerpos neuronales de neuronas vegetativas. Por fuera de la sustancia gris está la sustancia blanca, y en la sustancia blanca y con fines didácticos reconocemos diferentes haces o cordones, que los podemos diferenciar a nivel medular en cordones anteriores, sobre todo motores, los anteriores motores, el tecto espinal, el córtico espinal anterior, los anterolaterales, que está el haz motor por excelencia de la motilidad voluntaria o haz piramidal, y en los cordones laterales también tenemos cordones sensitivos como los espinotalámicos y los espinocerebelosos, y en los cordones posteriores los haces de Golgi-Burdach. Desde el punto de vista clínico, fundamental reconocer que en el cordón lateral discurre el haz piramidal. El haz piramidal, como vemos en la imagen, nace el haz piramidal, los cuerpos de la primer motoneurona o el cuerpo de la motoneurona superior está localizado a nivel de la corteza cerebral del córtex en el homúnculo de Penfield. Desde allí, sus prolongaciones, o sea, los axones, nacen como un ramillete que presenta un giro y se compactan todos al pasar por la cápsula interna. Y desde allí empiezan su descenso siempre por delante a nivel anterior en todo el pie del tronco encefálico, y cuando llegan a las pirámides vulvares, y de ahí deriva su nombre, se decusan, es decir, se cruzan hacia el lado contralateral y descienden por el cordón anterolateral hasta hacer sinapsis con la segunda neurona motora o motoneurona inferior, que es así, mandará su axón, su prolongación por la raíz anterior, formará el nervio e irá hacia su órgano efector a nivel del músculo. Las vías, los cordones posteriores o posterolaterales tienen las fibras ascendentes o sensitivas, reconociendo inicialmente y con fines prácticos tres grandes haces, los haces de Golgi-Burdach, los haces espinotalámicos, y con menos traducción clínica su afección medular, los haces espinocerebelosos, recordando que los haces de Golgi-Burdach conducen la sensibilidad profunda consciente y la táctil discriminativa, y que la primera neurona está en el ganglio raquídeo y su prolongación axón, no hace sinapsis a nivel de las astas posteriores de la médula. Estos ascienden por el lemnisco medio y hacen sinapsis en centros superiores hasta terminar haciendo sinapsis en el tálamo y en la corteza. Los haces espinotalámicos sí hacen sinapsis en el asta posterior de la médula,
y desde allí la prolongación, el axón de esa neurona asciende, pero primero cruza la línea media a nivel de la médula y asciende por el cordón lateral también hasta asientos superiores. Y los hace, y conducen obviamente la sensibilidad termoalgésica. Y los haces espinocerebelosos que conducen en sus dos contingentes, el haz de Bowers y el haz de Fleming, la sensibilidad profunda inconsciente, hacia vías hacia el cerebelo, teniendo poca repercusión su enfermedad o su lesión a nivel medular. Acá vemos un pequeño esquema de los haces de Goli-Burdach, cómo ascienden y cómo hacen sinapsis a lo largo de su ascenso hacia la corteza, y acá vemos los haces espinotalámicos, conductores de vías ascendentes de la sensibilidad termalgésica hasta sus diferentes sinapsis a nivel del tálamo y a nivel de la corteza. Aquí vemos una imagen que es un resumen de los diferentes tractos de la médula espinal, y este repaso anatómico somero, y aconsejo dentro de lo posible un repaso un poco más profundo, nos sirve para pensar las diferentes causas que podrán haber lesiones a nivel medular, pero sabiendo las estructuras sabemos que las lesiones medulares nos van a dar o trastornos motores, o trastornos sensitivos, o trastornos vegetativos, o todos ellos y sus combinaciones. Bueno, desde el punto de ahora en más referiremos sobre todo a la compresión medular en su variante, como habíamos mencionado, clínica, en la etiología y la patogenia, mencionando los exámenes paraclínicos adecuados en cada caso y dando los principales lineamientos terapéuticos de acuerdo a la etiología planteada. Los síndromes medulares van a ser la expresión de la lesión de la médula y, como dijimos, la médula se va a expresar sobre todo o va a manifestarse por síntomas y signos de afección o de la sustancia blanca o de la sustancia gris, y como vimos, por lo tanto van a manifestarse por afección de la síndrome motor, un síndrome sensitivo o un síndrome vegetativo. Desde el punto de vista motor, ¿qué se van a lesionar? Y bueno, la lesión va a ser sobre todo cuando algo comprima la médula, va a lesionar las vías descendentes motoras, es decir, el axón de la primer motoneurona o motoneurona superior. Y por lo tanto va a dar lo que se llama un síndrome motor deficitario de tipo piramidal, que se va a manifestar por una alteración en el tono. Entonces va a haber al principio una hipotonía, que luego aparecerá elementos de espasticidad de grado variable, va a aparecer una disminución de fuerzas, manifestado dependiendo de cuál sea la altura lesional. Si es una altura alta por arriba, a nivel de la médula cervical, probablemente de una cuadriparesia o una cuadriplegia, y si es por debajo de donde emergió el plexo braquial, dará una paraparesia o una paraplegia. Y aparecerán signos de liberación piramidal como el signo de Babinski y todos los signos conocidos. También podría, cosa que es bastante más infrecuente pero existe en la clínica, que hubiera una lesión exclusiva del asta anterior. En el asta anterior de la sustancia gris es el asiento del cuerpo de la segunda motoneurona. Y si uno lesionara el cuerpo de la segunda motoneurona, también habría una disminución del tono, una hipotonía, existiría una paresia, pero solo en el nervio que inerva esa motoneurona, y aparecen típicamente en las lesiones de motoneurona inferior fasciculaciones y amniotrofias. Desde el punto de vista sensitivo en la compresión medular va a ser sobre todo la lesión de vías ascendentes, como hemos visto, y podrá afectar, de acuerdo a qué haces o a qué cordones se esté afectando, la sensibilidad superficial y o la sensibilidad profunda, ya sea consciente, ya sea inconsciente. ¿Y qué es lo característico del síndrome sensitivo medular? Que va a haber un nivel. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de la médula donde está lesionada se cortan las vías ascendentes. Por debajo de ese nivel se van a perder todos los tipos de sensibilidad si afecta realmente a todo el espesor medular. Por lo tanto, en determinado sector de allí hacia abajo no habrá sensibilidad térmica, sensibilidad algésica, sensibilidad táctil ni sensibilidad profunda.
Y esto nos lleva de la mano a tener que recordar los diferentes dermatomas. Como vemos acá, los diferentes dermatomas que nos dicen dónde está el nivel. Y para simplificar, aquí tienen un esquema de la Asociación Americana de la Injuria Espinal que nos dice que cuando tenemos un nivel sensitivo en el cuello, o sea, es una lesión muy alta a nivel medular, es en C2. Probablemente este paciente, si es una lesión medular completa, va a tener obviamente una cuadriparesia o cuadriplegia y un nivel sensitivo en cuello que correspondería a un nivel sensitivo C2. Si el nivel sensitivo se encuentra a nivel de la línea mamilar es T4, a nivel subcostal T8, a nivel del ombligo podemos identificarlo como el segmento T10, en L1 y L2 a nivel cremasterino. Y por último, la última manifestación del síndrome medular va a ser la existencia de un síndrome finteriano, que traduce la lesión de esos cuerpos neuronales de neuronas vegetativas del asta lateral o a veces incluso vías suprasegmentarias de conexión o vías de asociación que tienen las neuronas vegetativas. ¿Y cómo se va a manifestar el síndrome finteriano? Bueno, se podrá evidenciar por un síndrome por incontinencia urinaria, aunque a veces en un primer momento, cuando existe lo que se llama un shock medular, puede existir una retención aguda de orina, se va a manifestar por incontinencia fecal y por impotencia. Por lo tanto, los síndromes medulares se van a manifestar desde el punto de vista motor, de acuerdo a la altura. Será una cuadriparesia en las lesiones medulares altas, cervicales, o cuando son más bajas, una paraparesia o paraplegia, con un nivel sensitivo y pérdida, si es total, de todas las sensibilidades a partir de determinado nivel o altura lesional y un síndrome esfinteriano. Desde el punto de vista de los síndromes medulares, podemos tener una sección medular completa, que es la forma más lógica de entenderlo esquemáticamente, pero existen también síndromes medulares diferentes. Por ejemplo, el síndrome medular que solo afecta la parte o porción central de la médula espinal o síndrome de Schneider. O la síndrome de hemisección anterior o posterior, o lo que se conoce como un síndrome de hemisección medular o clásico síndrome de Brown-Sequard. Estos síndromes medulares, manifestados en su vertiente motora, sensitiva y vegetativa, pueden tener síndromes asociados en la compresión medular, que es típicamente que lo asocien. Por ejemplo, un síndrome raquídeo. ¿Qué es? Es el compromiso de la vértebra. ¿Por qué? Y bueno, por un compromiso tumoral, por un compromiso infeccioso, por un compromiso traumático. Y entonces va a manifestar que, ¿cómo se puede manifestar el hueso? Y bueno, la manifestación del hueso va a ser por dolor. Y como siempre aplicaremos la regla mnemotécnica de la Tiliev, y el dolor o el síndrome raquídeo se caracteriza por ser un dolor muchas veces progresivo, permanente, localizado a nivel de la vértebra afecta. Si bien cuando uno palpa la parte posterior y uno en realidad lo que está palpando es la apófisis espinosa, al mover la apófisis espinosa si el cuerpo está lastimado, duele y aparece lo que se denomina un timbre doloroso, que en general no irradia y que muchas veces tiene un componente, sobre todo cuando la etiología es tumoral, un componente nocturno y probablemente necesite analgésicos mayores. Asociado a esto, y en este mismo dibujo vemos cómo está comprometida la raíz, puede haber asociado un síndrome radicular, es decir, que comprometa o la raíz anterior o la raíz posterior. ¿Cómo se va a manifestar? Y bueno, la raíz anterior va a dar un déficit motor, pero bueno, va a estar superpuesto con el déficit motor que dio el resto. Pero cuando comprometemos la raíz sensitiva, esta se manifiesta por un dolor diferente al dolor raquídeo. Este dolor es un dolor brusco, es un dolor neuropático, por lo tanto es un dolor fulgurante, irritativo, intenso, como una quemazón, como electricidad. ¿Dónde? Y bueno, depende de la raíz que esté afectada. Que la evolución es variable y que típicamente los dolores de origen radicular, como la raíz, como vemos en el esquema, está envuelta por las meninges,
todo lo que aumente la presión dentro de las meninges va a provocar un aumento del dolor. Por lo tanto, las maniobras de Valsalva, tos, defecación, risa, van a provocar que ese dolor en un territorio radicular duela. Esto lleva de la mano a que tengamos que conocer cuáles son las raíces o la distribución de las raíces, que podemos, para explorar los reflejos, determinar qué raíces son. El deltoides es la raíz C5, el bicipital C6, y aquí tienen todo el cuadro de las diferentes raíces y los reflejos que corresponden a cada raíz. Y acá mostramos nuevamente este esquema. Es importante, y para ir redondeando la parte clínica, dijimos los síndromes medulares con su manifestación motora, sensitiva y vegetativa, que puede estar acompañado de este síndrome raquídeo por afectación del cuerpo vertebral o de la vértebra en particular, y el síndrome radicular, pueden estar los tres juntos, y nos referimos a ello habitualmente como un síndrome radículo medular, que es lo que existe con más frecuencia, es decir, alguna enfermedad que afecta al raquis, porque estamos hablando de que todo esto son lesiones pequeñas en general, pero algo que afecta al raquis y que en su crecimiento comprime a la médula y comprime a la raíz. Desde el punto de vista clínico y por último, ¿qué pasa cuando las lesiones son a nivel de vértebras lumbares o sacras bajas, donde no hay médula? Bueno, atrás de L2 ya no hay médula, existe lo que se llama la cola de caballo. Y por lo tanto, tenemos que mencionar ahora lo que se denomina el síndrome de cola de caballo. La médula espinal, como dijimos, termina a nivel del área lumbar, a nivel de la vértebra lumbar 1 o en el límite entre L1 y L2, pero por debajo se continúa a través del canal datal como nervios espinales, que semejan macroscópicamente a una cola de caballo o cauda equina, y que las lesiones a ese nivel, y que estos nervios obviamente hay motores y sensitivos que van hacia o desde los miembros inferiores y los órganos pelvianos. El síndrome de cola de caballo va a depender de qué, de la clínica de las raíces que estén afectadas. Si están afectadas las raíces motoras o los nervios motoros, va a haber un déficit motor en las extremidades inferiores. Probablemente va a determinar una lumbalgia o probablemente una ciatalgia, ya sea unilateral o bilateral. Por afectar las fibras sensitivas, va a afectar o va a haber una disminución de la sensibilidad táctil, térmica y algésica distribuidas en la clásico silla de montar, es decir, a nivel del perineal. Podrán haber alteraciones esfinterianas asociadas y alteraciones de la función sexual. Pero obviamente, y esto es como un concepto, detrás de las vértebras lumbares a partir del EOS no va a haber compresión medular, va a haber síndrome de cola de caballo. Bueno, muy bien, y siguiendo con la compresión medular, mencionar que el síndrome de compresión medular es una urgencia neurológica independientemente de la causa. Después, como veremos, cuando la causa de la compresión medular sea de origen tumoral o neoplásica, pasa a ser también una urgencia oncológica. Pero siempre es una urgencia neurológica porque necesita la puesta en marcha de un tratamiento precoz, agresivo, para evitar la interrupción de las conexiones medulares dadas las consecuencias severas. Y es una regla y una frase histórica que independientemente de la causa, la consecuencia de la compresión medular va a ser la misma. Por lo tanto, independientemente de la etiología, hay que actuar rápido. Desde el punto de vista etiológico y con fines didácticos, la podemos diferenciar en lesiones traumáticas muy frecuentes, sobre todo las lesiones traumáticas medulares predominan en la población joven, razón de pérdida de años laborales activos y de pérdidas efectivas de años, sobre todo vinculado a los accidentes o incidentes de tránsito. Las causas infecciosas que han perdido algo de prevalencia, las tumorales, que es las que nos vamos a centrar, un lugar muy frecuente, metastásico, ya lo vamos diciendo, de afección
a nivel de la columna, causas degenerativas, que es más raro que den una compresión medular completa, y las causas vasculares. Hablando un poco de las etiologías portantes, la etiología traumática, los traumas en general son raquimedulares. Es raro que una lesión sea solo de la médula, porque justamente el raquis es la vaina o es el estuche protector de la médula. Por lo tanto, en general es una lesión raquimedular, y por lo tanto la lesión no es solo medular, sino que hay una lesión ósea a nivel del cuerpo, de los pedículos, se lesionan los ligamentos, se lesionan los cartílagos, se lesiona el envoltorio meningeo, se lesionan las raíces y se lesiona la médula. Y la médula va a tener daño producido por las lesiones que en ella ocurren de las vías ascendentes sensitivas, descendentes motoras y de la sustancia gris. Las lesiones traumáticas pueden clasificarse en primarias, que son las consecuencias directas del propio trauma, la conmoción, la contusión medular, la compresión medular por el propio traumatismo, por ejemplo, una fractura de cuerpo vertebral que se desplaza y secciona la médula. Pero después, con el correr del tiempo, aparecen lesiones secundarias, algunas precoces, por ejemplo, que va creciendo un hematoma epiosubdural, o aparece edema medular después de un traumatismo importante, una isquemia posterior por lesión del eje espinal anterior, o a veces incluso tardías. ¿Cuáles son los sitios afectados más frecuentes? Bueno, sobre todo los sitios donde hay una alta movilidad de la columna vertebral. Por lo tanto, a nivel cervical bajo, C5, C6 en la unión cérvico-torácica, C6, T1, y abajo en la zona de la unión toracolumbar a nivel de T11, L1, L2. Es importante destacar que las lesiones de raquimedulares habitualmente asocian otros traumatismos hasta en un 60% en general, o traumatismo de cráneo en las lesiones cervicales altas, o traumatismos torácicos, o toracolumbares, o abdominopélvicos, traumatismos de miembros, etc. La paraclínica a solicitar en estos casos, bueno, la placa de la radiografía de columna cervical ha perdido su uso. Todo paciente que tiene traumatismo raquimedular o sospecha del mismo debe ser realizada una tomografía, y después se podrán solicitar otros estudios como una angiotomografía, que existen criterios de una universidad de Denver en Colorado que clasifica los diferentes traumas raquimedulares, y la resonancia nuclear magnética de columna. O sea que lo imagenológico empezaría con la tomografía, pero se avanza de acuerdo a la situación clínica del paciente. Los traumas raquimedulares son cuadros graves que no difieren de todo traumatismo. Hay que hacer una reanimación inicial con el ABC, vía aérea, ventilación y hemodinamia. Y todo traumatismo raquimedular, sospecha de traumatismo raquimedular o todo traumatismo de cráneo que tenga una alta cinemática debe llevar protección cervical con una Minerva. Lo primero es el sostén de las funciones vitales, y después estos pacientes en general con grandes traumatismos necesitan un ingreso a unidad de cuidados intensivos, y bueno, y ahí habrán varios caminos a seguir. Hay una discusión de la utilidad de los corticoides como neuroprotectores. Se podrá hacer una cirugía, ya sea ortopédica, ya sea neuroquirúrgica, de compresiva y de estabilización de la columna, y habrá que hacer la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones. Y les recomiendo como lectura el trauma raquimedular del doctor Eliseo Taranto del Hospital de Clínicas. Los traumas raquimedulares tienen una mortalidad muy alta. Tienen una mortalidad prehospitalaria de hasta un 20%. De los que llegan al hospital tienen otra elevadísima mortalidad en las primeras 24 horas, que ronda hasta un 50%. Y los que sobreviven las primeras 24 horas, sin embargo, también tienen una disminución lamentablemente de la expectativa de vida. Un 85% tendrá una sobrevivida a 10 años y un 70% a los 20 años. Aunque la mortalidad es mayor en los primeros años posteriores al traumatismo o lesión medular traumática. Se conoce como shock medular a una disfunción hemodinámica
que viene como a consecuencia de la interrupción del output del sistema nervioso simpático cervical, que determina una pérdida del tono vascular con hipotensión, bradicardia, hipotermia y que lleva a un shock neurogénico. Existe, como habíamos visto hoy en otro esquema, la clasificación del American Injury, la Asociación Americana de Injuria Espinal. Como segunda causa etiológica, tenemos las causas infecciosas. Y las causas infecciosas, en general infección bacteriana ósea se denomina osteomielitis, y cuando esta infección bacteriana ósea es en el hueso de la columna es una espondilitis, y cuando involucra no solo al hueso sino al disco, como se ve en la imagen, hablamos de una espondilodicitis. Las espondilodicitis, ¿por qué se generan? ¿Cómo llegan los gérmenes al cuerpo vertebral, al disco? Bueno, llegan en general, en el mayor porcentaje, por vía hematógena, por vía sanguínea. Pero también pueden llegar por contigüidad, por un absceso vecino que se introduce por el agujero de conjugación, o a veces por el trauma directo, por inoculación directa del germen, cosa que es un poco más raro. La etiología infecciosa en el 95% de los casos asienta en el cuerpo y no en las apófisis, sino en el cuerpo vertebral, y existen factores predisponentes. Hay gente que tiene una predisposición elevada a poder tener una espondilodicitis. Como siempre, en ellos se incluye la diabetes mellitus, la edad avanzada, el ser un usuario de drogas intravenosas, el alcoholismo crónico y severo, el uso de glucocorticoides, los pacientes con una inmunosupresión ya sea primaria o secundaria farmacológica, no sé, en un paciente con un trasplante de órgano sólido, un trasplante hematológico o portador de una enfermedad autoinmune sistémica. La etiología infecciosa en general, como vemos en ese esquema, destruye parte del hueso, destruye parte del disco, dando una espondilodicitis, y en su crecimiento hacia atrás empieza a comprimir la médula. Por lo tanto, la compresión medular, bien a diferencia del trauma, esta es progresiva. Y esto lleva a que lleva un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque la etiología infecciosa es pausi u oligosintomática. El dolor raquídeo va apareciendo a medida que se va destruyendo el hueso. Si afecta la raíz, podrá aparecer un síndrome radicular. Y como acabamos de decir, la compresión medular es progresiva y lenta. Y empezará, ¿dónde? Y de adelante hacia atrás. Y adelante están los haces motores. Lo primero que aparecerá de como elemento de compresión medular va a ser la afección motora. En la etiología infecciosa solicitaremos una radiografía simple de columna que nos podrá poner información, va a haber deformaciones, vértebras, fracturas patológicas, vértebras en cuña, se podrá solicitar una tomografía de columna, un centellograma, una resonancia de columna con gadolinio y un PET. Pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es rescatar o identificar el germen involucrado. ¿Por qué? Porque nos dirige el tratamiento y porque además nos marca el origen, la llegada de ese germen. Por lo tanto, en estos pacientes adquiere relevancia la realización de hemocultivos, dado que la vía de llegada más frecuente, como ya mencionamos, es la hematógena, y habitualmente vamos a necesitar la punción bajo alguna imagen, en general una punción tomo guiada o guiada por tomografía. ¿Para qué? Para tener un rescate del germen y poder dirigir de esa manera el tratamiento. Como hemos mencionado, la gran mayoría de las espondilodicitis tiene una etiología bacteriana, como luego veremos. Acá vemos una vértebra aplastada en cuña, en la cual se ve el compromiso del pedículo. Aquí tenemos una imagen de la resonancia en la que vemos la afectación de dos cuerpos vertebrales y el disco y cómo protruye hacia el canal. ¿Cuál es la etiología infecciosa? Bueno, bueno, como siempre tenemos que pensar cuando pensamos en etiologías infecciosas en una etiología bacteriana, en una etiología viral, en una etiología parasitaria o en una etiología fúngica. ¿Qué predomina en las infecciones de espondilitis y en las espondilodicitis? Por lejos la etiología bacteriana. Lo viral es raro y lo micológico o fúngico es raro.
Y dentro de lo bacteriano, separar lo inespecífico y lo específico. ¿Cuál es la más frecuente? La inespecífica, sobre todo por Staphylococcus aureus. Y la bacteriana específica, o tuberculosis vertebral, o llamada mal de Pot, en general es una tuberculosis de reactivación que predomina a nivel dorsolumbar. Allí tienen una tabla de un estudio realizado en las clínicas médicas A del Hospital de Clínicas y creo que la clínica B, en el cual se hizo un repaso durante 10 años de las espondilodicitis y se buscaron cuáles fueron los gérmenes aislados y qué factores predisponentes tenían estos pacientes. Y como ustedes ven, la gran mayoría son bacterianas inespecíficas y dentro de ellas por Staphylococcus aureus. Es importante determinar el germen porque después vamos a tener que poner en práctica o en marcha un tratamiento rápido, infeccioso, de acuerdo a la etiología planteada. Va a ser un tratamiento muy prolongado, de 6 a 8 semanas al menos, que tenga el antibiótico elegido una buena penetrancia ósea, y de acuerdo a eso les presento aquí las guías, por si alguno quiere repasar, de la Sociedad Americana de Infectología con respecto al uso de los antimicrobianos en el tratamiento de las osteomielitis vertebrales. Siguiendo con las etiologías, una de las que nos referiremos con mayor hincapié son la etiología neoplásica o la etiología tumoral. Como complicación neurológica, luego de las metástasis encefálicas, la segunda complicación neurológica que sufren los pacientes afectos de cáncer es la compresión medular. La compresión medular es una urgencia neurológica y oncológica que tiene una elevada morbilidad y un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Y tiene una frecuencia global en todos los cánceres de aproximadamente un 5% de todos los pacientes neoplásicos podrán tener en su evolución una compresión medular. Con respecto a la etiología neoplásica, la neoplasia o el cáncer puede asentar en tres lugares. Puede ser extrarraquídea, raquídea o intrarraquídea. Extrarraquídea es decir, algo que está vecino al raquis y que invade por el agujero de conjugación la médula. Eso ocupa aproximadamente un 15%. Las raquídeas, por lejos las más frecuentes, sobre todo los tumores que asientan a nivel del hueso y que en su crecimiento destruyen no solo la cortical del cuerpo vertebral, sino que en su crecimiento comprimen la médula al nivel donde esté afectado. Y las intrarraquídeas, recordar que existen tumores de las vainas de envoltura a nivel de las meninges, que en su crecimiento obviamente van a apretar o comprimir la médula espinal, y tumores propios que nacen dentro del tejido nervioso. Obviamente, dados esos porcentajes, nos referiremos sobre todo a las neoplasias que asientan a nivel raquídeo y que secundariamente determinan una compresión medular. ¿Cómo se va a manifestar? Como toda compresión medular, como dijimos, independientemente de la causa. ¿Qué va a haber en la etiología neoplásica tumoral? Nada, va a haber un dolor. Un dolor, si es raquídea, un dolor inicialmente raquídeo, un dolor sordo, permanente, progresivo, de difícil, que no calma en general con los analgésicos de uso habitual, permanente, que en la evolución puede agregar ¿qué otro tipo de dolor? Radicular, porque al crecer hacia atrás y hacia el costado puede comprimir una raíz, o sea que puede haber un síndrome doloroso de tipo raquídeo y radicular. Y en su crecimiento posterior, lo primero que va a afectar son los cordones anteriores, medulares, y por lo tanto va a aparecer inicialmente un déficit motor de tipo piramidal. Van a aparecer alteraciones de la sensibilidad posteriormente y luego alteraciones de compromiso vegetativo. Y lo típico cuando se altera la sensibilidad es la existencia de un nivel sensitivo. Todo esto en general va a ser lentamente progresivo.
aunque puede tener episodios de agudización, sobre todo porque por isquemia, porque en el crecimiento posterior puede haber un compromiso de la arteria espinal anterior. La afectación motora, en general, está el diagnóstico. Y no solo está el diagnóstico por un tema anatómico, sino que además es el principal factor pronóstico en cuanto a la recuperación funcional. ¿Qué queremos decir con esto? Que si uno diagnostica al paciente de una compresión medular de etiología neoplásica y el paciente ya está o cuadripléjico en lesiones altas o parapléjico en lesiones más bajas, es probable que el paciente no se recupere. El déficit motor es más frecuente que el déficit sensitivo. El déficit motor está presente en el 76% de los pacientes neoplásicos y un 15% debutan lamentablemente ya con una paraplegia, con poca esperanza de recuperación funcional, y muchas veces esto progresa rápidamente. En un inicio es una afectación piramidal con hipotonía y flacidez que evoluciona a veces a la espasticidad. Desde el punto de vista en la etiología neoplásica, ¿cuáles son los tumores que tienen una gran afinidad hacia el sector óseo, raquídeo y posterior compresión medular? Bueno, lo más frecuente son los metastásicos y se respeta moderadamente los cánceres más frecuentes sólidos: el pulmón, la mama en la mujer, la próstata en el hombre y el riñón. ¿Sí? Por lo tanto, las metástasis óseas más frecuentes en columna, pulmón, mama, próstata y riñón. Tumores primarios óseos vertebrales, ¿cuál es el más frecuente? Y el mieloma múltiple. Y predominan en general por un tema anatómico y de irrigación en la región dorsolumbar, aunque puede afectarse el raquis en toda su extensión. La lesión medular desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se produce? Bueno, por un lado, por el crecimiento propio tumoral que crece hacia atrás del cuerpo vertebral, destruye la cortical y comprime directamente la médula espinal y la desplaza. Además de eso, va a comprimir inicialmente las venas y los plexos venosos y va a haber un edema venoso circundante. Y además, posteriormente en el tiempo, porque se necesita un poco más de compresión por un tema de presiones intravasculares, va a aparecer isquemia. ¿Por qué? Por afectación sobre todo de la arteria espinal anterior, que va a terminar una desmielinización de la zona afectada. Acá vemos una imagen. Y el tratamiento de la lesión neoplásica es fundamental hacerlo rápido, urgente, porque es una urgencia oncológica y una urgencia neurológica. Y además, el tratamiento de esta lesión neoplásica debe necesariamente estar a cargo de un equipo interdisciplinario. Un solo colega es incapaz de poder abarcar todas las áreas que lleva el tratamiento de la lesión neoplásica, que incluye un tratamiento médico, que como dijimos es una urgencia oncológica y va a requerir de la dexametasona, glucocorticoides, cuya dosis no es que sea controvertida, sino que los diferentes estudios han utilizado dosis diferentes, desde 10 miligramos de dexametasona día hasta 32, lo habitual es usar 24 miligramos repartidos en 3 dosis de 8 miligramos cada 8, y un manejo del dolor que va a ser fundamental. Va a ser un manejo del dolor que, como dijimos, puede tener una vertiente de dolor raquídeo y una vertiente de dolor radicular o dolor neuropático, y por lo tanto seguiremos la escala analgésica de la OMS en cuanto al uso de antiinflamatorios no esteroideos, fármacos del segundo escalón, de ser necesarios, como el tramadol o la codeína, o incluso del tercer escalón, como la morfina. Y junto con estos, si hay un dolor de origen neuropático, pensar los coanalgésicos adecuados a dicha situación. También va a ser una urgencia radioterápica, y así está considerado por las sociedades de radioterapia, que habitualmente se utiliza radioterapia centrada en la vértebra, en general con un fraccionamiento convencional de 2,8 a 3 grays en 3 fracciones, que podrán, y hay estudios en las diferentes sociedades de nuevas técnicas, ya sea IGRT guiada por imágenes, IMRT con intensidades moduladas, volumétricas, etcétera, e incluso la radiocirugía, en algunos casos y muy seleccionados.
Y después podrá también tener una vertiente quirúrgica en el cual se podrá hacer una laminectomía o cirugías descompresivas para evitar que la compresión medular se establezca, y abajo una vertebroplastia que es más, no en general se utiliza que consiste en la inyección de cemento a nivel vertebral, que no se utiliza en general en la etiología neoplásica. Siguiendo con las etiologías de las lesiones medulares, nos quedan las lesiones degenerativas. En realidad las lesiones degenerativas son las más frecuentes, o sea, la enfermedad degenerativa de la columna vertebral, las espondiloartropatías, la artrosis de columna, sobre todo la artrosis lumbar y cervical, es muy frecuente. Y la patología discal asociada, como las protrusiones discales, las hernias discales, son por frecuencia. Pero quedan, en general, la enfermedad degenerativa da o un síndrome radicular o un síndrome de cola de caballo, porque en general predomina en la columna lumbar, donde ya casi no hay médula, y rara vez la enfermedad degenerativa ósea determina rara vez una compresión medular. Como vemos en este ejemplo de los diferentes problemas que pueden existir a nivel de los discos y cómo se degenera la formación de los osteofitos en las artrosis y la compresión de los agujeros de conjugación, raramente afecta a toda la médula, pero puede dar una compresión medular, y muchas veces en algunos pacientes con trastornos degenerativos hay que recurrir a toda esa puesta en marcha de diferentes tratamientos médicos, muchas veces quirúrgicos, ya sea ortopédicos u ortopédicos neuroquirúrgicos. Y por último, las etiologías de las lesiones medulares, las lesiones vasculares, que es una causa más frecuente y poco frecuente, perdón, o infrecuente, porque la isquemia, ya sea por diferentes causas, por una patología ateromatosa, por un déficit hemodinámico, como habíamos dicho, no es una irrigación continua y por lo tanto hay circulaciones de suplencias. Bueno, muchas gracias y espero que haya quedado lo más claro posible. Hasta luego.